Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Tal como están ustedes, muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl en el día en que ha nacido la guagüita del presidente Gabriel Boric y de su pareja Paula Carrasco, Violeta, así que les hacemos extensivas las felicitaciones, ¿no? En segundo término, contarles que hubo un caso muy grave de un niñito que fue baleado mientras viajaba con sus padres, que fueron a su vez abordados por una moto y que les dispararon. Lamentablemente, la situación del niño es extremadamente grave. Lo dejo ahí planteado porque es un hecho que ocurre en la granja y que por supuesto nos tiene que llamar a la alarma, por cierto, ¿no? Y lo último que quiero contarles es que hoy se cierran las campañas de los y las candidatas del oficialismo, ¿no? Y también quiero hacer un alcance. Nosotros invitamos a las y los candidatos y solo recibimos una respuesta positiva del candidato Jaime Mulet, a quien ya entrevistamos, y ahora del candidato Gonzalo Vinter, el candidato del Frente Amplio. Lo dejo claro para que uno diga, ¿por qué no estuvo Carolina Toá? ¿Por qué no estuvo Janet Jara? Bueno, derechamente porque no nos, no respondieron afirmativamente a nuestras peticiones de entrevista. Así que paso a presentar al candidato del Frente Amplio, Gonzalo Vinter. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gonzalo? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy bien, Mirna. Muy contento. Gonzalo, quiero partir por lo siguiente porque de todo lo que ha acontecido en estos días, lo primero que quiero saber para usted, el resultado de esta primaria, ¿se juega en este resultado quién va a tener la hegemonía de la izquierda chilena? Más o menos, porque yo tengo un sí y un no. Sí se juega quién va a tener la hegemonía de la izquierda chilena durante este año. Y en el caso de ganar la elección y de salir electo presidente de la República, el ganador de las primarias, evidentemente que se juega. Sin embargo, en el hipotético caso de que el ganador de las primarias no salga presidente, la hegemonía obtenida en la primaria, yo creo que de algún modo caduca. Y esto lo digo sin ninguna intención de campaña, sino que haciendo un análisis político realista. Si el partido que gane la primaria no tiene una gran bancada de parlamentarios, no obtiene un nuevo liderazgo, etcétera, surge en otro partido un liderazgo público con mayor trascendencia, no necesariamente va a permanecer esa hegemonía por varios años. Ya, eso es muy interesante, pero si gana la primaria, ahora, dependiendo de quién gane la primaria, uno diría... Lo voy a decir de una manera más cruda. ¿Ya? Gana Gonzalo Vinter. Gonzalo Vinter no sale presidente. Y al año siguiente, te lo voy a decir de la manera más cruda, se pone de moda un nuevo dirigente del Partido Radical. Bueno, puedes empezar a tener la hegemonía también, si es que además tiene una bancada parlamentaria y qué sé yo, alcalde. Qué sé yo. Ya, pero si gana la primaria, Janet Jara, solo si nos atenemos a lo que dicen las encuestas antes de la veda, no sabemos lo que va a pasar. Sí. Pero si gana la primaria Jara, ¿tiene más opciones el Partido Comunista para armar una lista parlamentaria que le sea más favorable? No, para nada. Lo que sí va a ocurrir si es que gana Janet Jara es que durante este año la hegemonía pública del progresismo chileno completo la va a tener el Partido Comunista. Y por lo tanto, para bien o para mal, el comunismo, como concepto y como historia, va a jugar un rol protagónico en la campaña y en el progresismo chileno. ¿Y eso qué implica? Pero no creo que eso le otorgue una ventaja en la construcción de la lista parlamentaria. Ya, pero ¿qué es que hay que... Por el contrario, Mirna, para ser más sincero, ya. Durante este periodo en que el Frente Amplio ha tenido al presidente de la República, por lo tanto a la cabeza del progresismo, ha sido el partido que ha tenido que mostrar mayor generosidad por ser el partido del presidente.
Ya, pero De hecho, tenemos, usted lo puede corroborar si es que busca o alguien que tuviera mucho tiempo, si busca las ofensas que políticos progresistas han hecho contra el Frente Amplio y las cosas que el Frente Amplio ha dicho contra otros partidos del progresismo el desbalance es brutal. ya, pero déjame terminar con un punto porque hoy día está puesta la atención en Janet Jara por varios temas. Uno, lo que dicen las encuestas, pero sobre todo por el siguiente. Cuando ella finalmente hace una definición respecto de Cuba, le costó harto hacer esa definición. Primero dijo que era una democracia diferente, ¿no es así? La criticaron por eso y al final dice, sí, en Cuba hay personas que están detenidas por pensar distinto. Y le contesta el propio presidente de su partido, dando a entender que, no dando a entender, directamente señalando que en Cuba no hay detenidos por pensar distinto, no hay presos políticos. Y también dice, no puedo dejar de plantearme en forma explícita, en solidaridad con el pueblo y el proceso cubano que sufre hace más de 60 años. Y le revela a usted esto que ha pasado. Me revela, y aunque me digan con esto que me sumo al coro de la derecha, no me importa, porque esto para mí es extraordinariamente doloroso. Mirna, y parto por una confesión. ¿Ya? Yo he sido simpatizante de las primeras décadas del proceso cubano, y también, no siendo un político profesional, sino siendo una persona que seguía esto desde Chile, por televisión y por internet, fui simpatizante de los primeros años de los gobiernos del presidente Chávez. Parto por ahí para sincerarme. ¿Ya? Y hoy día creo que Venezuela es una dictadura hecha y derecha, y además creo que Nicolás Maduro perdió las elecciones, o sea, que está usurpando el poder. Eh, y creo que hay detenidos por ser adversarios políticos, ¿ya? O sea, así de grave. Ya, pero estamos hablando de Cuba, que ahí Sí, está puesta la y en Cuba atención. creo que hoy día hay una dictadura hecha y derecha en que se encarcela por pensar distinto, en que no existe la disidencia política y que quien tuviese las actitudes que el Partido Comunista y el Frente Amplio y el Socialismo Democrático tuvimos durante los gobiernos de Sebastián Piñera, me refiero a las protestas pacíficas, estaríamos todos presos, ¿ya? Eso, y ahí tenemos dos diferencias, mismas. El qué ocurre, en donde yo creo que ellos siguen siendo ambiguos, y la segunda diferencia, que es más nítida, es si creemos que esto es importante o no. Porque una cosa es el partido, otra cosa es Janet Jara, ¿cierto? Pero cuando Janet Jara, de alguna forma, con una, no sé cómo decirlo, pero no quisiera calificar sus posiciones, porque prefiero que las haga ella, pero como que critica a los periodistas por preguntarle por este tema, y dice, 84 veces me lo han preguntado, qué sé yo, nos está transmitiendo que no cree que sea relevante. Dice, yo me estoy presentando a presidenta de Chile. Y yo creo que sí es relevante. Y yo creo que sí es relevante ver con claridad las posiciones que toma sobre la democracia quien va a ser el líder del progresismo y quien tiene, Mirna, el desafío el lunes de la mañana de convocar a todo el progresismo. Yo lo he dicho con toda claridad que cuando yo gane la primaria, yo quiero que hasta la democracia cristiana vaya a votar por mí y que lo vaya a hacer con gusto. Y ahí la responsabilidad la tengo yo. Yo tengo el peso de la responsabilidad de que el lunes en la mañana Óscar Landerreche quiera votar por Gonzalo Vinter. Eso es una responsabilidad mía y un tremendo desafío, ¿ya? Yo lo quiero persuadir de que es lo mejor para el país y también quiero que personas como él y como la democracia cristiana mejoren mis propuestas, justamente para que ellos se convenzan de que es la mejor posición. Entonces, ¿qué posiciones toma uno sobre temas tan delicados como ese? Si es ambiguo o claro, a mi juicio no da lo mismo, sobre todo en un país con 800.000 venezolanos. Y eso no es sumarse al coro de la derecha, y no acepto que me digan anticomunista por eso, sino que soy una persona que simplemente tiene una diferencia, ¿ya? Ya, Y, perdone, pero ya, solo para perdón, precisar un punto y ahí. por último quiero decir algo sobre el anticomunismo, que yo soy tan, pero tan, pero tan, pero tan respetuoso del Partido Comunista y de su historia, que considero que manifestar que el Partido Comunista tiene todo el derecho de participar de la vida política y democrática de este país, como cualquier otro partido, significa también
que es susceptible de ser criticado. Ya, quiero decirle lo siguiente, solo ahí señalarle que la candidata Janet Jara ha dicho que si ella gana la elección, ella será la candidata de toda la coalición. Eso para usted le da... Por ¿Usted supuesto, le eso lo dice la ley. Totalmente, pero se lo digo en términos, ¿por qué se lo digo? Porque en estos días surge el fantasma del comunismo, ¿no? No, es que los comunistas son dogmáticos, son ortodoxos, defienden dictadura, tienen una mirada de la economía anclada en el pasado, la candidata toda dice kirchnerista, con esto de que fortalezcamos la demanda interna, etcétera, etcétera. Entonces, No, fortalezcamos, Mirna. bueno, dice poner el acento en la demanda interna. Yo tengo acá, se lo voy a buscar. Usted dígame lo que Dice tiene, yo se lo voy a una buscar. economía basada. Claro, pero ¿qué es eso? Fortalecer la demanda No, interna. no, Ya, no. pero, Tengo una pequeña diferencia. ya, Porque pero ¿qué fortalecer la avancemos? demanda interna Ujú. podría ser subir los sueldos, subir el Que sueldo está en la mínimo. propuesta, que está en la No, propuesta. claro, está en la propuesta de Janet Sí, Jara y de Carolina Toá y de Gonzalo Winter y de Jaime Mulet. ¿Ya? Subir el sueldo mínimo, por ejemplo, que le llega a un porcentaje de los trabajadores chilenos que ganan el sueldo mínimo, que es un porcentaje en un país donde hay mucho irregular, etc. Pero una economía basada en la demanda interna es una cosa muy distinta. ¿Por qué, Mirna? Porque esto, perdóname que haga el punto, porque yo creo que esto es central, ¿ya? ya, En mi programa se propone un Estado que se involucra en la economía de manera distinta a la que se involucra el Estado en el neoliberalismo y que se involucra con determinados objetivos. Por ejemplo, muy sintéticamente, ujú, diversificar lo que Chile produce para exportar. Diversificar a qué países Chile le exporta para no depender de una determinada potencia. Profundizar el valor agregado de lo que exportamos, ¿ya? Entonces, mi propuesta propone un Estado que hace avanzar a Chile lejos del modelo primario exportador, pero no para dejarlo exportador, sino para dejarlo primario, en donde Chile exporta más a más países y exporta mejor, por decirlo de algún modo. Entonces, correcto. y esos incentivos que son tributarios, de infraestructura, etcétera, efectivamente no están en el programa Ya, que está citando. pero ya, Entonces, solamente déjeme decirle, perdone, pero en el eje programático yo no quiero seguir con el caso Jara porque quiero hablar de usted, de su propuesta política y para que no se nos acabe el tiempo, pero eso dice, estoy intentando hacer, doctora. modelo, sí, pero espérame, modelo de desarrollo guiado por la demanda interna, enfocado en la demanda interna, no veo cuál es la diferencia, pero no se preocupe porque quiero avanzar. Mire, solo saber, Claro, en este porque punto y lo que le cerrar. quiero plantear es que ya hay una Sí, diferencia que como que usted la enumeró como cosas que se andan diciendo sobre el... Como, no, 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 pues si lo no. estoy diciendo de Yo no lo que estoy hablando del sale, comunismo, estoy claro, hablando del programa de Janet Jara, y ahí es súper interesante porque la gente lo que más me pregunta es cuál es la diferencia entre ambos. Y ahí somos diametralmente opuestos. ya, pero es que ahí Yo quiero quiero entrar, una, espérese, yo déjeme quiero una entrar, déjeme economía entrar. Ya, exportadora. perfecto, Lo déjeme que entrar pasa es que no ahí. quiero que sea primario exportadora. Y en 20 páginas de las 50 que tiene mi programa, cerca de 20 se tratan de cómo el Estado va a hacer que Chile exporte más, mejor y a más países. Ya, déjeme entrar ahí. Ustedes, como Frente Amplio y como candidato de su partido, ¿se sienten como Frente Amplio más cerca del PC o del Partido Socialista? Mire, es una pregunta bien interesante. La respuesta es que estamos orgullosos de haber sido un actor fundamental en la construcción de esta nueva coalición. Creo que el presidente Boric con su gobierno y el hecho de que el Frente Amplio haya ganado la elección del 2021, hemos sido el principal actor de lograr la unidad de todos estos sectores. Nuestra historia original eh, estuvo más relacionada con el Partido Comunista por los movimientos sociales y estudiantiles donde ellos participaban más que el Partido Socialista, pero también hay partes del Frente Amplio, recordemos que el Frente Amplio hasta hace poco eran 5 partidos y antes de eso eran 12 partidos y Ujú. cada uno tiene su propia historia, ¿ya? Y hay sectores del Frente Amplio que son definitivamente cercanos en su vida al Partido Socialista y otros que surgieron de decisiones definitivamente del Partido Comunista. La mayoría no somos decisiones de ninguno de los dos, pero yo te diría que la diversidad del Frente Amplio Ya. responde distinto a esa pregunta.
Ya, pero me queda claro que hay diferencias, sobre todo en materia exterior, está clarísimo. O sea, en todo lo que tiene que ver con la definición respecto de qué pasa con Nicaragua, Cuba y Venezuela, en nuestra región, Latinoamérica, ustedes tienen una postura muy Y diferente. que para nosotros, Mirna, fue un tema súper importante Mm, porque nosotros éramos personas que simpatizaban sí, con la figura de Fidel Castro y que cuando yo vi a los, cuando ocurrió esto, que el presidente Chávez convertía las rentas del petróleo en viviendas sociales, lo miré con mucha simpatía. Entonces, para nosotros el proceso de decir esto es una dictadura y es inaceptable, fue un proceso de renovación de nuestras propias ideas y un proceso muy doloroso. Y que a la vez, primero uno toma la definición, Mirna, de decir, ¿sabes qué? Esto está mal, pero después viene otra definición, que es, y no me puedo hacer el leso, no puedo hacer que mi posición sea esquivar el tema. Mi posición tiene que ser, para poder construir un progresismo democrático, ser clarísimo con esto. Y por lo tanto, yo fui, Viviana, de los que decía, ¿por qué me preguntan de este tema? Y hoy día digo, ¿sabe qué? Está súper bien que me pregunten sobre este tema. Uno tiene que tomar posición sobre un tema de esta magnitud. ya. Y ahí le pregunto, Gonzalo Winter, ¿cuál es la ideología del Frente Amplio? Siempre me pregunta eso y me llama la atención. Porque ¿Yo le porque pregunto eso es, pero siempre, o le siempre me preguntan? Yo le pregunto No, 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 eso. no, no. Usted Ah, le personalmente preguntan, me lo le preguntan. preguntó en la Ah, USACH sí, y me lo preguntó sí, en Descabellada. O sea, yo le pregunté eso. las últimas tres Bueno, veces que nos hemos visto, ya, pero es y que hoy es día, interesante, ¿no? y hoy día en la Déjenmelo. mañana me levanté pensando Usted en, dijo, me van a preguntar, lo voy a buscar. dije, ¿me lo preguntará de nuevo? Ya, pues, le Que pregunto me de llama, nuevo. no, que me llama la atención como, porque me preguntan como de cómo partieron a cómo están hoy día. No, 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 yo solo quiero saber para entender, Ya, porque, por ejemplo, una pregunta que le hago al tiro, ¿dónde habría estado el Frente Amplio en la Guerra Fría? es una extraordinaria pregunta que confieso que soy del tipo de gente que se la hace, pero no ¿Ya? tiene ningún sentido, pues, porque el Frente Amplio es muy hijo de su tiempo. Y hoy Ya, día yo analizo la Guerra Fría pero desde la analícela historia. eso, desde hoy. Obviamente que mi acervo cultural e intelectual de donde yo bebo es de algo que voy a llamar la izquierda chilena, pero específicamente la izquierda chilena, ¿ya? Mi libro favorito, si usted quiere, Mirna, sí, ¿Ya? porque me cambió la pregunta, y después voy a responderle la otra. Mi libro Ok. favorito es El Canto General de Pablo Neruda, que es en plena Guerra Fría y que evidentemente toma posición por el bloque soviético. Pero a la vez, si usted me pregunta quién es el principal pensador para ubicarme en la Guerra Fría, a mi juicio, para mí es Salvador Allende, que a propósito hoy día es su cumpleaños. Ujú. Salvador Allende se manifestó muy claro con esto y tuvo profundas diferencias con el Partido Comunista, para que veamos cómo se repite la historia, justamente en la posición del Partido Comunista respecto, por ejemplo, de la relación de la Unión Soviética con Checoslovaquia o con Hungría, ¿ya? Dicho eso, ¿en qué cree hoy día el Frente Amplio? El Frente Amplio yo creo que es un partido eh, muy situado en la historia de Chile, muy situado en la época que le toca vivir, pero que bebe de algunas cosas que son relevantes, Mirna. Por ejemplo, las ideas de la solidaridad, consideramos que son las ideas que han sido fundantes de la patria chilena y que al mismo tiempo le han dado la mayor eficiencia. Lo pongo en estos términos. Ujú. Cuando hace 100 años la sociedad chilena decide que la educación o un grupo de la sociedad chilena decide que la educación de todos los niños de Chile va a ser mi problema y no el problema de cada niño, y que entiende eso por patriotismo, el resultado en política pública de ese pensamiento solidario patriótico es la escuela pública. Ujú. Y el resultado de la creación de la escuela pública es que un país lleno de analfabetos empieza a ser un país donde los niños saben leer y escribir. Y el resultado de esa política pública es que Chile tiene 2 premios Nobel, hijos de la clase trabajadora, y que Chile empieza a tener niños que pueden ser ingenieros y construir puentes y caminos, que pueden ser abogados y por tanto ser jueces y darle instituciones a Chile, y que pueden ser médicos y salvar vidas, crear inventos como la leche purita o producir vacunas en Chile generando salud. Nosotros somos hijos de esas ideas de la solidaridad que se convierten en política pública. Yo me considero socialista, eh,
Y hoy día estamos luchando por una sociedad en donde no sea la concentración de la riqueza la que entorpece el crecimiento de Chile y la expansión de las oportunidades de tener una buena vida para todos los chilenos. Y usted, que lo ha tenido que responder. Ahí te dije hartas cosas. Perfecto, sí, pero es que ahí centrémonos. Yo puedo seguir. No, no tenemos tiempo. Sigamos. Y los cuestionamientos a la inmadurez, al populismo, a la superioridad moral, ¿dónde quedan hoy? Mire, Mirna, ¿quién es el presidente más votado de la historia de Chile? En cantidad de votos. Gabriel Boric. ¿Quién es el alcalde más votado de la historia de Chile? Tomás Bodanovich. ¿Quién es el tercer diputado? Voy a bajar la vara. ¿Quién es el tercer diputado más votado de Chile en este momento? ¿Quién habla? Y ninguno ha cumplido 40 años. Evidentemente que para nuestros adversarios somos un problema. ¿Sabe para mí cuál es el partido político más organizado de Chile? La Asociación de AFP. La Asociación de AFP es un partido que invierte en política mucho más dinero que cualquier partido reconocido por nuestro sistema político, invierte en publicidad, en radio y redes sociales, y manda análisis de coyuntura. Usted sabe, Mirna, lo que es un análisis de coyuntura, ¿cierto? Que es un concepto muy de la tradición marxista. Manda la AFP, análisis de coyuntura política, a sus afiliados. ¿Con qué parte el Frente Amplio? Con no más AFP. Entonces, evidentemente que nuestros adversarios nos van a poner todos los motes posibles, porque el Frente Amplio cuestiona los intereses de los dueños de Chile, por decirlo así, como son las AFP, como son las ISAPRE, y al mismo tiempo muestran una cierta capacidad de ganar elecciones. Entonces, evidentemente que nos van a decir cosas, pero a mí no me importa. A mí lo que me importa es bajar las listas de espera, hacer que haya menos delincuencia, tener propuestas concretas para que no vuelva a haber una balacera como la que hubo anoche en la granja, etcétera, etcétera. Ya, ahí usted acaba de decir un punto, nuevamente no nos podemos detener mucho, pero solo preguntarle si ustedes estaban, ¿no es cierto?, en una postura de no más AFP, entonces la reforma a las pensiones que salió del Congreso, ¿traiciona ese objetivo? Yo no ocuparía la palabra traicionar, pero se distancia profundamente del programa de gobierno del presidente Boric. ¿Y por qué votaron se entonces distancia a favor? Profundamente del programa de gobierno de Beatriz Sánchez y se distancia profundamente del programa de gobierno de Gonzalo Winter, que tienen una cierta coherencia, que tienen mucha coherencia si uno analiza los tres programas, ¿ya? De lo cual estamos muy orgullosos porque se empieza a generar ya en una década completa una posición frente a lo que requiere el país. Nosotros necesitábamos subir las pensiones ya de los actuales pensionados, no soportábamos más ver adultos mayores regando las plazas en los servicios municipales de Chile, adultos mayores de, pongámosle, 80 años, pero que tenían 65 cuando prendieron la radio por primera vez y les dijeron se va a hacer una reforma de pensiones ahora. Creíamos que no se podía esperar más y también creíamos que había que ser respetuoso con que el pueblo de Chile eligió una Cámara de Diputados y un Senado en que en su mayoría son afines a los intereses de la AFP. Me duele, me molesta, quiero seguir luchando contra ello, o sea, pero es un hecho que el pueblo eligió diputados y senadores afines a los intereses de la AFP y pero la pregunta, llegar a acuerdo con ellos. O y sea, eso igual que Jara, amplio, correcto, es igual que canalizar Jara, democráticamente la demanda popular. O igual que Jara, usted, si fuera presidente, ¿empujaría hacia el fin de las AFP? Sí, claro, en la medida en que note que hay una mayoría social y parlamentaria que le pone agua a esa piscina. Porque si veo que no hay una mayoría social ni parlamentaria para aquello, me enfocaría en implementar la actual reforma, que no es tan fácil, porque la actual reforma igual crea un seguro social con cerca de un 2,5-3%, depende de cómo se le mire, de la nueva cotización. No, de la cotización, no de la nueva. Perfecto. Gonzalo, una consulta superada ya las críticas a los 30 años, todo lo que pasó en la campaña, la mesa del poder, la candidata Toada dijo que era decepcionante, bueno, entre otras cosas que se dijeron. Mire, le voy a responder por la parte polémica.
la mesa del poder. La mesa del poder hace 3 críticas, ninguna a ningún partido político, ¿ya? Jamás va a escuchar de mi boca una crítica a los partidos políticos del socialismo democrático como las críticas que ellos han hecho sobre nosotros. Jamás me va a escuchar diciendo como Landerreche que somos todos ladrones o corruptos o que somos culpables de la quema de iglesias. Jamás me va a escuchar a mí diciendo que alguien de ellos es imbécil, como a mí me trata Fidel Espinosa, sin pronunciamiento de Carolina Toa, ¿ya? Y no me va a escuchar decir eso porque no me interesa, porque creo que podemos tener conversaciones demasiado más interesantes sobre cómo hacer que la vida de los chilenos sea mejor. Por eso yo no le respondo, ¿ya? Jamás me va a escuchar a mí diciendo la Carolina. ¿Usted me ha escuchado a mí diciendo algo malo de Carolina Toa? Ya, ¿Alguna vez? pero ¿Alguna esa, vez? sí, Pues en la pero mesa del poder, lo que se dice es que en los años 90 se hicieron, por el secuestro constitucional, por lo que significa el binominal, porque estaba el comandante en jefe sentado ahí, como quiera. En una pieza de 1 minuto 50 no se puede hacer un análisis de las circunstancias. Pero lo que se dice son 3 cosas. Que el Estado de Chile tuvo un trato extraordinariamente injusto con las AFP, con los bancos, a través del CAE, con los bancos y con las universidades que creaban carreras que no tenían mercado laboral, ¿cierto? Y con las concesionarias de la autopista. Y que eso generó desigualdad e injusticia. Y eso lo mantengo y lo sostengo. Y no es una locura, dado que junto a Carolina Toá presentamos una reforma a la AFP, junto a Carolina Toá presentamos el proyecto que pone fin a la bancarización de los créditos universitarios, y junto a Carolina Toá también se han propuesto en su programa y en otro reforma del sistema de concesiones. Claro, Entonces, que se pongan el poncho, a mi juicio, Mirna, fue una estrategia ya, electoral de ellos para manifestar una diferencia. Pero ¿por qué se ponen el poncho si yo critico a las AFP? O sea, ya, no se puede pero, hacer ningún análisis sobre lo ya, ocurrido en pero, los años 90 que no sí, sea una ofensa a sus partidos. Si me disculpa, Mirna, esa ya. imposición de que no se puede hablar de una época de la historia de Chile, que no se puede hablar, y que algunas personas tienen derecho a hablar de una época y otras personas no tenemos derecho a hablar de esa época, es justamente lo que hizo nacer al Frente Amplio. Sí, pero es que hay una frase que dice, ja, 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 creyeron que endeudarse era invertir en su educación. Y eso, Claro, ¿para qué estamos con cosas? Usted está apuntando directamente a una política de Estado, una política pública levantada en el gobierno, en los gobiernos de la Concertación, que creo que fue un fue, error. ya, pues, pero por eso le digo, o sea, Pero el hay que un habla, error, pero un error con los ojos de hoy, porque con los ojos de Mirna, ayer, el que lo habla, el que dice eso, lo hace con acento norteamericano, porque ya, evidentemente se está está pensando en bien, alguna transnacional de la educación, que son los que presionaron para que el Estado de Chile terminara ya, pagando créditos usureros por carreras que no se terminaron. ¿Y sabe qué? Es bueno que hoy día haya alguien diciéndolo. Se crearon, el 2011, chilenos y chilenas que ven el mostrador, el año 2011, el Banco Mundial hace un informe en que dice que a Chile le hubiese salido más barato que la educación fuera gratuita que lo que pagó por el CAE. Eso está bien que lo digamos. Y sabe que, Mirna, le voy a contar una cosa extraordinariamente interesante. En el año 2010, Carolina Toá hizo un documento crítico del estado de la concertación, súper interesante. Y aquí no se trata de decir si fueron buenos o fueron malos. Es un periodo de la historia de Chile en que ocurrieron muchas cosas buenas y que, como en cualquier época de cualquier país, se crean nuevos dolores, como lo es el endeudamiento. Se dejan viejos dolores, como el piso de tierra, por ejemplo. Yo creo que se avanzó muchísimo en abandonar el piso de tierra, ¿ya? Se avanzó en que la gente tenga zapatos, pero se crearon nuevos dolores, como lo que es estar endeudado, como lo que es llegar a fin de mes con el miedo al embargo, ¿ya? O cómo haber pagado 3 veces tu carrera y descubrir que no tiene campo laboral, ¿ya? Esos son nuevos dolores. Carolina Toá hizo en el año 2010 un examen extraordinariamente crítico sobre el estado de la concertación, pero súper interesante, súper inteligente, ya. no ofensivo. Y al día siguiente, los mismos que no quieren cambiar nada, decidieron bajarse del comité político. Esto hace 16 años. Y cuando nosotros volvimos a hacer una crítica a dolores que se crearon en esa época por leyes que estuvieron mal hechas, volvieron las mismas personas a bajarse del comité político, con la diferencia de que Carolina Toá ahora se sumó a ese foro en vez de haber sido Ya. parte de los críticos.
Ya, diputado, la pregunta es la siguiente. Una vez conocido el resultado de estas primarias de este domingo, ¿cómo se proyecta o cómo se imagina usted los escenarios de unidad de las coaliciones? Ujú. No, yo estoy tranquilo. Sí creo que mi candidatura tiene mayor capacidad de generar unidad en el sector. ¿Por Creo que es qué? cosa de seguir el debate. Hay sectores del mundo del socialismo democrático para los cuales es extraordinariamente difícil eh, sentirse convocados, y estoy tratando de interpretarlo a ellos, no es mi posición, pero veo que hay algunos que han manifestado que les costaría sentirse convocados por un proyecto que es hegemonizado por el PC, y de algún modo y viceversa, y que por el contrario, el Frente Amplio, con todas las críticas que recibe, igual con la cabeza del presidente, con el presidente Boric a la cabeza, ha tenido la capacidad de unir a toda esta coalición. Ya, como por ejemplo lo que siempre se habla, ¿no es cierto?, que fue el presidente Gabriel Boric el que se sienta en la mesa Claro, de el ese 15, jueves, el, creo que fue un jueves, 15 de noviembre de exactamente, 2019. Mirna, el jueves 15 de noviembre es muy definitorio de la historia del Claro, Frente Amplio. Y por eso me da rabia cuando en un intento muy deliberado de borrar la historia dicen el Frente Amplio no firmó el acuerdo. Y el acuerdo lo firmó la presidenta del Partido Liberal, que estaba en el Frente Amplio en ese momento, lo firmó Catalina Pérez, que era presidenta de Revolución Democrática, lo firmó Javiera Toro, actual ministra, que era presidenta de Comunes, y lo firmó Gabriel Boric. Y que efectivamente en Convergencia Social hubo un sector que estuvo claro, en contra, renunciaron al recordemos. partido al día Sí. siguiente, y los que se quedaron proclamaron a Boric candidato presidencial por haber firmado el acuerdo. Entonces, no hay nada más definitorio de la estampa del Frente Amplio que el acuerdo del 15 de noviembre. Claro, eso es un dato que es muy importante aclarar. Ahora, vamos a la seguridad, porque lo que hablábamos al comienzo del programa, este hecho que se suma a otros, ¿no es cierto?, de un niño que es baleado en digamos, un incidente que no sabemos cuáles son las características que tiene, tratando de balear a los padres de este niño y termina un niñito de apenas 7 años, ¿no es cierto?, en riesgo vital, aquí en la granja. ¿Cuál es la propuesta de seguridad que tiene su partido, el Frente Amplio? Ok, nosotros tenemos una propuesta de seguridad que es bastante integral y aquí efectivamente tenemos diferencias programáticas con con el programa de Janet Jara, en donde en primer lugar nosotros proponemos y seguimos proponiendo, aunque a algunos les dé escozor, reforma a carabineros, que incluye muchos más carabineros, mejor formación y sobre todo estar mejor equipados y mejor pagados para atraer buena gente a la ¿A institución. qué se En refiere eso usted con compartimos. escosor? No, pero escosor. ¿Quién tendría escosor de una reforma a carabineros? No, le da escozor la expresión reforma a carabineros. No, lo que da escosor es la refundación, Ah, que siempre bueno, se no dice. está no Claro. está la refundación. Ya, No, pero de continúo, reforma yo creo que están todos de acuerdo que hay que reformar, más o menos continúo. cercano. Ya. Ahí estamos de acuerdo con el programa Janet Jara, ¿ya? Después viene la parte en donde no tenemos acuerdo porque el programa Janet Jara de algún modo se queda ahí, excepto en el seguimiento del dinero. Nosotros proponemos una gran inversión en tecnología. Creemos que la tecnología puede ayudar a la sociedad chilena en seguridad de gran forma. Por ejemplo, mira, control de frontera, cámaras térmicas, sensores de vibraciones, drones submarinos que revisen la droga que viene en los cascos de los barcos, ¿ya? Cámaras de seguimiento biométrico conectadas por inteligencia artificial. Eso es extraordinariamente fundamental. Unidad de análisis financiero robusta, moderna y tecnológica que pueda tener alerta temprana de movimiento, ¿ya? El tema de la tecnología y de que la inversión grande en tecnología realmente puede hacer el cambio y que yo en 2 viajes a China he tenido reuniones con gente que se dedica al tema de seguridad, nos han dicho que justamente la inversión en tecnología es lo que más ha hecho la diferencia en seguridad en China. Y en donde tenemos diferencias con la derecha, y que son súper importantes y que son lo que me hace creer que si la derecha ganase las elecciones presidenciales vuelven a fracasar en seguridad, como ya lo han hecho 2 veces, es en el seguimiento del dinero, para nosotros extraordinariamente importante. Recordemos que esta semana cayeron 250 cuentas bancarias que eran financistas del Tren de Aragua, mientras la derecha chilena dice al unísono, sin matices, sin Ya. recovecos, que los narcotraficantes no hacen transacciones bancarias.
Y el último, donde nos separamos de la derecha por completo, Mirna, yo sigo creyendo que la prevención es extraordinariamente importante, y lo digo del siguiente modo. El 70% de los jóvenes que cometieron delitos el año pasado en Chile son desertores escolares. Y el 50% de las personas que están presas pasaron por el Sename. Por lo tanto, una de las verdaderas crisis que estamos viviendo hoy día, Mirna, es que se nos están yendo los niños de la escuela. Y cuando se van los niños de la escuela, sabemos o podemos presumir que no hay un padre o una madre preocupado que esté encima, porque está preso, porque es adicto, porque trabaja demasiado, da lo mismo. Pero sabemos que ahí el niño que ha desertado del colegio es un niño al que hay que ir a buscar para decirle, te quiero, te protejo, te educo, eso no se hace, y que con eso le estamos disputando directamente al narcotraficante a los niños de Chile, que es lo más importante. Ya. Diputado, se nos acaba el tiempo. Yo sé que esta pregunta no es fácil de responder, o no es corta de responder más bien, pero necesito que sea breve. ¿Qué responsabilidad, diría usted, tiene el identitarismo en el auge de la ultraderecha? ¿Y por qué, diría usted, y le sumo dos preguntas en una, los trabajadores se sienten más atraídos por la ultraderecha y no por la izquierda? Primera pregunta. Le pediría, para poder responder, que me defina identitarismo. Lo que Que se yo ha hablado, ¿no? no tengo claro a qué se refieren Ya. con ese. Bueno, usted sabe que esto es una frase fundamentalmente acuñada por grupos de ultraderecha, que es el wokismo, ¿no es cierto? Que es como la superexacerbación. Tampoco conozco la definición de woke. Bueno, le estoy contando, pero no quiero detenerme ahí, diputado, porque realmente se nos acaba el tiempo, pero en el fondo es profundizar o priorizar o focalizarse demasiado en cuestiones que tienen más bien que ver con grupos minoritarios y no hablarle a las grandes mayorías, ¿ya? Por ejemplo, el tema del LGBTI y otros temas más inclusivos y tal, que yo adhiero. O sea, si usted me pregunta, a mí me parece fantástico. Si el punto acá es qué responsabilidad tienen haberse enfocado demasiado en aquello para el auge de los movimientos de ultraderecha y sobre todo en nuestro país. Tenemos a un cast que está arriba hoy día en las encuestas. Ok, lamentablemente, a mí me encanta la pregunta, ¿ya? Efectivamente, no es corta e intentaré procesarla por separado, ¿ya? Sobre todo los trabajadores, que me interesa mucho ahí. Ya. La primera respuesta es que desde que yo milito hace 20 años, que siempre decimos, ¿por qué la izquierda ha dejado de tener la hegemonía de la clase trabajadora? La primera respuesta es que tampoco es tan cierto que durante tiempo inmanente e inmemorial la izquierda tuvo la hegemonía de la clase trabajadora. Eso en elecciones también fue variable. Entonces yo recuerdo alguna vez un debate en que alguien dijo, bueno, pero sí que porque perdimos una elección significa que somos woke, cuando Lagos estuvo a 300.000 votos de perder contra un Opus Dei, también en los sectores populares, es que Lagos era woke. Cuando Allende sacó un 5% de los votos, es que Lagos es que era muy woke. Yo creo que hay que tener cuidado con la historia, ¿ya? Segundo lugar, cuando se hace esa afirmación, se suele hacer la pregunta egocéntrica en torno a cómo hemos cambiado los partidos de izquierda, pero no se hace la sociológica y la que verdaderamente es una pregunta de izquierda, que es cómo ha cambiado la clase trabajadora en sus formas de asociarse, en su cultura, en dónde se encuentra la clase trabajadora e inclusive en la identidad y autopercepción de sí misma en tanto clase trabajadora, y creo que esa pregunta también hay que hacerse. En tercer lugar, ¿hemos defendido, por ejemplo, al mundo LGTBIQ+? Sí, porque la sociedad conservadora, generalmente ligada a la derecha, generaba y genera una discriminación que deviene en discurso de odio, lo cual deviene en violencia física, inclusive en asesinatos. Y ahí nosotros identificamos que el opresor es el que establece el discurso de odio y discrimina, y el oprimido es el discriminado. Y consideramos correcto, ético, ponerse del lado del discriminado, ¿ya? Porque está en peligro, ¿ya? Porque está en peligro de ser víctima de una injusticia arbitraria. Y después viene el feminismo, Mirna, para seguir en orden con la respuesta, diseccionándola. Y ahí yo creo que una respuesta tan larga que no puedo, pero puedo hacer un approach, como dicen ahora, cortito. Nosotros estamos orgullosos de haber abrazado el feminismo,
pero también entendemos que hay aspectos del feminismo que son contraculturales y que cuando uno establece cualquier cosa contracultural, la cultura existente tiene el derecho y la reacción natural de algún modo, defenderse. Ya, pero usted, lo que quiero preguntarle hoy día, Pero ¿tenemos sí un creo que no es candidato? cierto, pero sí creo que no es cierto, ¿Ya? habiendo dicho que todo es cierto, ¿Sí? pero que no es cierto que si uno analiza el programa del presidente Boric, el programa de Gonzalo Vinter, el programa de Beatriz Sánchez, analiza los programas, el 97% son propuestas de beneficio de la clase trabajadora. Y le pongo el siguiente ejemplo. ¿Qué ha hecho este gobierno? 40 horas. ¿Wokismo? No, 40 horas es que los trabajadores trabajen menos. Aumento histórico del sueldo mínimo. ¿Wokismo? No. Royalty minero. Es decir, que las grandes mineras del mundo, son transnacionales generalmente, en vez de poner su plata en paraísos fiscales, lo pongan en los municipios más pobres de Chile. Wokismo. Ley Papito Corazón. En los sectores populares, los niños que no estaban recibiendo el pan que les correspondía, les llega el pan. Y así puedo decir, copago cero. Copago cero es un beneficio para la clase trabajadora. Entonces, si uno analiza lo que realmente ha hecho este gobierno, son Ya. todos beneficios directamente a la clase trabajadora. Entonces, ya, entonces el auge de la ultraderecha y de por qué Kast está teniendo, según las encuestas, ¿no es cierto?, adhesión en los jóvenes y en los sectores populares obedece a una ola mundial, podríamos decir. Más o menos, obedece una ola mundial, pero recordemos que Son la los primera parte de movimientos, mi, pero que recordemos que la primera movimientos parte de mi pendulares. respuesta, ¿Mm? que mi respuesta no fue del todo autocomplaciente, Berna. Hay una parte en que yo digo que el feminismo tiene aspectos contraculturales y que cuando uno impulsa algo contracultural, la cultura existente naturalmente tiene reacción, ¿ya? Pero sí creo que hay un problema que me separo de la pregunta. No creo que en Chile haya un auge de una nueva ultraderecha. Kast viene de la tradición de la UDI. La UDI es un partido que nace al calor de defender una dictadura sanguinaria. Ellos bombardearon la moneda y establecieron campos de concentración y tortura en Chile. Entonces yo me pregunto, ¿esa es la derecha moderada o la ultraderecha? No, deviene en ultraderecha por una separación entre ellos. Pero esa es la derecha que existe en Chile hace 40 años, que existe al menos desde la reforma agraria, ¿ya? Y lo que yo creo que termina pasando es que gran parte de su auge es porque las izquierdas no han logrado hacer cambios lo suficientemente profundos al sistema como para sentir que la democracia entrega resultados. Ya, ¿sabe qué? Tengo más minutos para usted. Ya. Vamos a cerrar porque... No, hemos recorrido varios temas. Lo que pasa es que hemos hablado cosas bien profundas. es que, pero por eso le digo, porque yo voy a volver a señalar para los que nos están viendo y escuchando hasta ahora, que muchos dirán, pero ¿por qué le dimos tanto espacio a Gonzalo Vinter? Y usted sabe que van a empezar a decir, usted sabe cómo es. Lo que pasa es que yo creo que la gente le va a escribir, qué bueno que le dio tanto espacio. Ya, espéreme, quiero aclarar que nosotros ya habíamos entrevistado al diputado Mulet, pero las candidaturas de Jara y Toá no nos dieron entrevista. Entonces, para dejarlo súper claro acá, para que no crean que porque estamos favoreciendo a pocos días de la primaria al diputado Vinter. Diputado, vuelvo al tema de qué va a jugarse en esta elección, porque usted se define, usted diría que usted pertenece a una izquierda moderna que ve el futuro, en contraste con la misma crítica que se hace, ¿no es cierto?, al Partido Comunista, que es una izquierda que más bien quedó anclada en el pasado. Mire, es una extraordinaria pregunta. Primero le hago un pequeño disclaimer. La última vez que usted me entrevistó, me retaron mis asesores porque me dijeron, te pusiste a hablar como de filosofía política y no de lo que la gente quiere como en la casa. Pero usted me hace preguntas muy profundas. Bueno, entonces, usted sabe que a mí me gusta ser profunda. Entonces yo me entusiasmo con respuesta, pero los temas que acabamos de abordar son muy de fondo, ¿no? Ya, pero por eso le digo, usted se siente una izquierda totalmente. renovada. Y por eso, sí, y sé todo el contenido que tiene la palabra renovación en nuestra historia. Una palabra cargadísima. ¿Y qué significa? ¿Socialdemocracia, como se ha dicho? Lo que pasa es que socialdemocracia inclusive para mí es una palabra que ya está quedando en el pasado, que ya no atiende
al momento chileno. No, porque no quiero ir, es que tendríamos que ir a la historia de Alemania y Rusia, y realmente no quiero ir tan allá, porque es donde nacen estos conceptos, etcétera. Pero quiero hacer un punto. Quiero conectarlo con esta misma entrevista, ¿ya? ¿Ya? Hubo un momento de esta entrevista, muchos minutos atrás, en que usted enumeró los fantasmas y achaques que se le hacían al PC, ¿ya? Y dentro de la enumeración, usted mencionó cosas que sí son caricaturas o mitos contra el PC, en donde yo me revelo y lo defiendo, ¿Ya? y otras que no son mitos, como por ejemplo dos, que usted las enumeró y nos detuvimos, que son sus posiciones frente a dictaduras de izquierda, que yo creo que sí es importante, y que no son mitos que tengan una ambigüedad, y que no da lo mismo, y que el periodismo tiene derecho a preguntarlo, y que los progresismos a los cuales nos va a convocar el PC si es que ganase la primaria, tenemos derecho a consultarlo. Y lo segundo, el tema económico. Yo efectivamente creo que la propuesta económica del PC es antigua, es muy antigua, y no incluye en su reflexión el hecho de que la globalización ya ocurrió, el hecho de que la inteligencia artificial va a ser el protagonista de la economía mundial en los próximos años, el hecho de que las energías renovables son la principal oportunidad de Chile en la medida en que geopolíticamente la descarbonización siga avanzando, ¿ya? Eh, que el Estado de Chile tiene la posibilidad de potenciar el valor agregado, pero a veces, Mirna, subsidiando al privado, con lucro, para poder hacer lo que Chile quiere, que es tener más desarrollo. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos una diferencia. Si usted analiza mis propuestas, perdón, si usted analiza mis propuestas económicas, hay una parte que el PC la va a compartir, pero que no está en su programa, que es el impuesto al patrimonio, otra parte que la va a compartir, pero no está en su programa, que es la devolución Ya. del IVA. Pero por ejemplo, Pero hay una por parte ejemplo, que a ellos les va a costar mucho, que yo propongo rebajar el impuesto corporativo a quien invierta en ciencia y tecnología. Y ahí yo, Estado, estaría subsidiando al privado con fines de lucro. Sí, lo estaría haciendo, porque me interesa que una industria tecnológica basada en ciencia se instale en Chile. Y creo que ya. si no lo hacemos, vamos a ser un país completo que caiga en la obsolescencia. Ya, pero ahí hay para cerrar, porque ahora sí que se nos acaba el tiempo. El tema del crecimiento, ¿no es cierto? Y uno observa de lo que yo he leído al menos, ¿no es cierto?, que de las propuestas de cada uno de los candidatos, la candidata Toá es la que más énfasis ha hecho en la necesidad de volver a crecer. Porque por Dios que le ha costado a la izquierda, sobre todo a la izquierda de su sector y del Partido Comunista, ponerlo como tema central cuando fueron gobierno. Discrepo. ¿Ya? ¿Usted considera que este gobierno no ha puesto el crecimiento? Por supuesto, le digo, cuando comenzaron a hacer gobierno, no estaba en los temas más importantes, como la seguridad. Yo no estoy tan seguro de eso, y me sorprende, Ya, por ¿por qué ejemplo, cuesta? Quiero que que el socialismo respecto al democrático crecimiento. haya creado este ¿Mm? mito, y lo quiero Ah, decir, es un o mito. sea, de que el gobierno, saliendo del Frente Amplio, no le importaba la seguridad cuando empezó el gobierno, cuando el Ministerio del Interior, le quiero recordar, Mirna, que antes de que llegara Carolina Toá al Ministerio del Interior, ¿Ya? la jefa de gabinete de la ministra del Interior era mi querida Analía Uriarte, y los dos subsecretarías estaban en manos del socialismo democrático, Manuel Monsalve y el subsecretario Vergara. O sea que ministro y dos subsecretarías, o sea, el 100% de las autoridades del Ministerio del Interior, estaban en manos del socialismo democrático. Y ellos han creado el mito como de que el Frente Amplio, o sea, los datos están ahí a la vista, ¿ya? No nos creamos los mitos. Ya, pero ¿cuál Mi es su punto programa, respecto al crecimiento, pues? mi programa, Mirna, se ¿Ya? trata del crecimiento económico. Se trata del crecimiento económico. Y recoge muchas cosas que están en el programa del presidente Boric y que están en el programa de Beatriz Sánchez. Se trata de un crecimiento económico, pero que no es un crecimiento económico neoliberal. Y ahí también tenemos ciertas separaciones con el programa de Carolina Toá. O sea, si uno analiza el programa económico de los tres, va a encontrar diferencias. Mi programa propone una nueva economía, en donde el Estado impulsa, sin dogmatismo, la creación de valor,
en donde el Estado premia al que invierte en ciencia y tecnología, en donde el Estado premia e impulsa a través de creación de infraestructura, creación de nuevos mercados, inclusive de subsidios a quienes creen nuevas industrias o a quienes creen mayor productividad a través de la tecnología dentro de Chile, a quienes diversifiquen lo que Chile exporta, a quienes diversifiquen a quién Chile le exporta. Entonces, por eso cuando usted dijo una economía basada en la demanda interna y lo planteó como dentro de los mitos contra el comunismo. No digo mitos, si le dije ¿Cómo va a ser mitos? Si dice oiga, basada. le dije que está en las 7 páginas que tiene porque ha sido muy criticado el tema de Jara respecto de que su propuesta en esta primaria son 7 páginas versus las 45 que tiene la suya, las otras 45 que tiene toda, y de Jaime Mulet me va a perdonar, no me acuerdo exactamente el número de páginas. Pero, sí, yo creo que el número de páginas sea el punto. Está bien. De hecho, Barraza del PC decía ayer en una entrevista que esto también había una oportunidad para decir, mire, si gana nuestra candidata, tenemos la posibilidad de crear, ampliar o generar todo el espacio posible para... No, pero no deja de ser interesante. Y en esa propuesta de las 7 páginas yo le decía que el PC dice modelo de desarrollo guiado por la demanda interna. ¿Ya? Sí, no es problema. El poema Alturas de Machu Picchu tiene 20 páginas y es el mejor de la historia. Pero el problema es ese. El problema es que hay alguien en el PC que efectivamente piensa eso. Y sí es distinto un progresismo hegemonizado por un partido que piensa eso a un progresismo hegemonizado por el Frente Amplio que está planteando una nueva economía que modifica por completo el modo de producir de Chile. Ya. Diputado Gonzalo Vinter, terminamos. Que tenga un buen cierre de campaña. Será este día. Y vamos a ver qué pasa, pues ya conversaremos el invitar a toda la gente a votar este 29, a votar con alegría. Casi todo el mundo puede votar, muy poquita la gente que no puede votar. ¿Quiénes no pueden votar? Para dejarlo claro. ¿Quiénes no pueden votar? Para dejarlo claro. Las únicas personas que no pueden votar son personas que están inscritas en un partido, pero que no es parte de los partidos que convoca a esta elección. Es decir, todas las personas no militantes pueden ir a votar. Claro, el 95-96% de los chilenos que no militan en ningún partido puede ir a votar en el mismo local donde votaron la última. Exactamente. Ya pues, vamos a estar conversando entonces para analizar el resultado. Gracias por haber estado con nosotros, diputado. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Los dejo con Fran Castillo, sin tapujos, Marta Lagos, Clarisa Hardy, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversión. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.